Hoy quiero hablarles sobre la intimidad, de cómo recuperarla sin empezar directamente desde la cama. Uno de los problemas que más afecta a las parejas es el aspecto de la intimidad, el aspecto sexual. Y esto se debe a que por tabú, por hábito, por vergüenza, las parejas muy poco hablan de su intimidad. Hablan de los hijos, hablan del proyecto de la casa, hablan de su trabajo, pero ese aspecto íntimo no hablan mucho. Son personas que son capaces de desnudarse físicamente, pero no desnudar su alma, su intimidad real, sino que lo hacen desde un aspecto casi que mecánico. Desnudan el cuerpo, se desvisten, van a un encuentro y pues hasta allí, ¿no? Y como que no se habla de lo que sienten, de lo que les gusta, de lo que experimentan. Y esto debido a la pobre educación sexual o al poco conocimiento que tenemos de nuestra sexualidad y también de cómo nos relacionamos eróticamente con nuestro cuerpo y nuestro compañero, ¿no? Entonces, estas son conversaciones incómodas, son conversaciones que se evitan, son incluso eventos que se dan espontáneamente sin conversar, sino que es toda una sorpresa. Lo que ocurre allí, en esa alcoba, en esa cama, pues es todo muchas veces al azar. ¿Y cómo podemos recuperar la intimidad sin empezar en la cama? Bien, fíjense, es como querer conducir sin haber tomado un curso, ¿verdad? O sin haber aprendido a manejar. Lo mismo le pasa a muchas parejas con la intimidad. Y es querer como que también dirigir el encuentro cuando se está en el momento. O sea, se debe hablar previo, ¿verdad? Al encuentro, de todo lo que involucra ese encuentro, para luego, cuando se está en el momento, no preguntar esto te gusta, quieres esto lo podemos hacer o esto no lo podemos hacer. Porque el momento, la intimidad de la pareja debe ser plenamente para el disfrute, para la complementariedad, para la unidad, para su santificación, por así hablarlo, ¿no? Desde un aspecto sacramental. Entonces, no es el momento allí para indagar y descubrir a nuestra pareja, ¿no? Ya tenemos que tener el mapa, el recorrido y no improvisar en el momento o en los encuentros o esperar a ver qué pasa espontáneamente. Pues la intimidad empieza antes de desnudar los cuerpos. La intimidad empieza con la complicidad, con la intimidad de esa pareja como amigos, con la, digamos, con la facilidad de poder desnudarnos, pero emocionalmente frente al otro. Y esto implica pues conversaciones que van mucho más allá de qué podemos o no podemos hacer en ese encuentro. No podemos hablar abiertamente de prácticas aquí. Y otro aspecto importante también es qué es lo realmente valioso para ese encuentro sexual. Una de las virtudes que descubrí después de casi 10 años de profesión como sexóloga, pero a la que ignoré totalmente, es la castidad. Y es la castidad, esa virtud que busca ordenar el deseo. No solamente ordenar el deseo, sino también ordenar el amor de las parejas. La castidad es una virtud que tienen que vivir casados, solteros o célibes. ¿Por qué? Porque la castidad a veces se entiende como abstinencia a no tener encuentros sexuales. La castidad es más bien esa pureza del corazón, es esa pureza de la mirada, es esa modestia del cuerpo. La castidad va mucho más allá. Por eso también se tiene que en el matrimonio y en los encuentros eróticos de la pareja vivirse con castidad, con una mirada pura, con un respeto al cuerpo,
con una, digamos, delicadeza de lo que implica ese encuentro en la intimidad de una pareja, por ejemplo, una pareja católica, una pareja cristiana, ¿no? Esto significa que se debe vivir un encuentro puro, ordenado al placer, pero al placer no hedonista, no morboso, sino al placer que busca la verdadera complicidad, la verdadera intimidad de esa pareja. Y entonces es aquí cuando salen muchos aspectos, palabras grotescas que se dicen en el encuentro sexual, utilización de recursos o juguetes sexuales, donde sale las películas para adultos, todo este tipo, porque hay parejas que aún teniendo una relación con Dios, por ejemplo, contaminan ese encuentro sexual, por así decirlo, viendo una película, por ejemplo, para poder lograr una mayor excitación o para maximizar su placer, algunas herramientas en sus encuentros sexuales. Entonces, fíjense, la intimidad realmente empieza porque antes de llegar a la cama, porque la intimidad implica un proceso de verdadero conocimiento del otro, al cual voy a entregarme en cuerpo y alma para poder ser uno solo en ese momento, para poder disfrutarlo realmente plenamente. Las parejas se han acostumbrado a simplemente rozarse piel con piel, a simplemente tener encuentros netamente físicos. Y obviamente al tener al principio esta pasión, esta lujuria, estos encuentros pues que vienen desde el deseo real hacia la persona, desde el erotismo, pero desordenado, hay una búsqueda máxima de ese placer, pero que es netamente carnal, es netamente superficial. Y es esto lo que deja en las parejas esa sensación de no llenura. Y por eso es que el hombre o la mujer, cuando tienen este deseo desordenado, pues siempre buscan más, es decir, mayor frecuencia sexual, porque es que como que no quedan satisfechos. Y aquí cabe una pregunta de reflexión. Si he tenido un encuentro donde ha sido netamente físico y hay pura respuesta fisiológica, biológica del cuerpo, en el hombre la eyaculación, en la mujer el orgasmo, por ejemplo, si he tenido ese encuentro, ¿por qué deja en mí esa sensación de querer más? ¿Por qué? Porque es como tomar soda o alcohol cuando tengo sed. Y eso es lo que tenemos, lo que necesitamos los seres humanos en una verdadera intimidad. Queremos un agua que nos sacie. El agua es cristalina, el agua es pura, el agua sacia la sed. No la soda, no el alcohol. La intimidad que está teniendo la pareja hoy, por hacer una analogía, estamos dándole a nuestro cuerpo y estamos teniendo en nuestra intimidad pues encuentros que simplemente no llenan, no satisfacen. ¿Por qué? Porque no hay una entrega real, no hay una entrega en cuerpo y alma. Cuando hay una entrega plenamente consciente de disfrute, se van a dar cuenta que todo lo demás estorba, es accesorio. ¿Por qué? Porque el cuerpo del hombre y de la mujer tiene absolutamente todo para llenar a esa otra persona, para complementarla, para que ese encuentro erótico sí sea o alcance esa plenitud. Pero cuando vemos que no alcanzamos esa plenitud es cuando comenzamos a inventar, a traer accesorios, a imaginar, a fantasear, a traer incluso hasta personas a esos encuentros, porque es como que quiero más, necesito llenar y me aburro lo que estoy haciendo y necesito ciertas prácticas, ciertas técnicas, ciertas posiciones. Y es por eso, es por el vacío y por esa insatisfacción que deja un encuentro meramente físico y carnal, donde nos desconectamos de la esencia de entregarnos en cuerpo
y alma, porque el alma y el cuerpo son una unidad, no se pueden separar. Entonces estos encuentros están vacíos, estamos netamente entregando el cuerpo y estamos totalmente desconectados del alma y por supuesto del alma de nuestra pareja. Y por eso comienzan a generarse, por supuesto, todas las disfunciones sexuales que puedan existir en las relaciones de la pareja. La mujer pierde el deseo porque es que ya llega un punto en que se siente objeto de su pareja, o entra a la intimidad por compromiso, pero no porque lo disfrute, porque es que no se le puede negar al hombre, por miedo a que le sean infiel, empiezan a tener encuentros, estos tipos de encuentros sexuales desde el temor y no desde el verdadero deseo genuino, por compromiso, por marcarlo o para que el hombre no se moleste. Y entonces empieza el hombre a incomodarse, a exigir, a reclamar. Muchas mujeres manifiestan que pues empiezan a hacer malas caras si el encuentro sexual no se lleva a cabo, y se comienza a generar toda esta dinámica que va generando insatisfacción en un área clave en la relación de pareja. Porque siempre he dicho esta analogía, aunque el matrimonio requiere de muchas bases, de muchas columnas que lo sustentan, siempre podemos resumirla como en 4 principales. Quizás han escuchado lo de la mesita con 4 patas. A mí, como la relación tiene vida, es un proceso, pues marcha, hago referencia a que la relación de pareja es como un vehículo que tiene 4 ruedas, ¿no? El amor, la intimidad, el proyecto en común y la comunicación. Y que no me puede faltar una rueda, y que muchas veces sí me puede faltar la rueda de la intimidad, del sexo, y el carro va a avanzar, pero vemos que no va a llegar muy lejos. Si a eso le sumamos que se vayan espichando más llantas o más caucho, pues ahí vamos viendo cómo la relación poco a poco va a ir a estancarse y detenerse. Pues bien, el tema de la intimidad de la pareja, el tema de los encuentros sexuales, es uno de los temas que ni las parejas, digamos, católicas, cristianas hablan, y mucho más ahora por tabú, o se habla, hay un ideal muy elevado para la moral católica. La sexualidad es, tenemos un ideal muy elevado y el que tenemos que apuntar y perseguir, pero casi siempre esto se nos presenta en conceptos que son un poco abstractos de aterrizar a la alcoba o a la intimidad de una pareja, ¿no? Entonces se habla de que es pecado, que no es pecado, que se puede hacer, que no se puede hacer. Hay personas que dicen que bueno, que dentro de la intimidad de una pareja nadie se puede meter, de que lo que dos acuerden, pues si los dos lo acuerdan está bien. Pues mira, hay que revisar primero nuestras creencias y también nuestra fe, porque sí hay una doctrina, por ejemplo, que habla sobre la sexualidad y sobre la moral conyugal en la iglesia. Pero apartando un poco el tema, porque no quiero caer en este video en hablar de la teología moral de la iglesia en cuanto a la sexualidad o teología del cuerpo, todo esto que también San Juan Pablo II pues dio una catequesis perfecta para poder tocar este tema y que se hablara un poco más sobre la sexualidad. Pero cuando lo vemos en videos o en libros, si los tienen o lo han leído, pues vemos que sí, está todo como que muy en la teoría, pero cómo lo aterrizamos a nuestra vida, a nuestra expresión de nuestra sexualidad, de nuestro erotismo, o cómo vivimos esa teología, cómo la aterrizamos en nuestro placer concreto, que sí, que no, que cómo dignificar mi cuerpo, cómo cuidar mi cuerpo, pero también mi alma. Entonces, si dejamos un poquito al lado esto y nos vamos a un lado un poco más, consciente de qué está bien y qué está mal, o no hablemos de qué está bien y qué está mal, sino cómo vivir una intimidad mucho más satisfactoria y que no siempre tenga esa necesidad de placer, de buscar, de ese desespero, tanto hombres o mujeres que suelen ser muy activos, es empezar realmente a conectar con el otro y con el cuerpo del otro desde esencialmente su ser.
Incluso si es que la doctrina de verdad arropa muy bonito esto, pero se hace difícil aterrizarlo. Pero puedo decirles que estos encuentros donde hay una búsqueda insaciable de placer en las parejas, generando frustraciones, generando insatisfacciones, generando conflictos, porque además a eso se le pueden sumar cualquier disfunción que pueda presentarse en el hombre o la mujer, como la falta de orgasmo, el dolor al momento de los encuentros o las disfunciones de los hombres. Todo esto, si no se habla, obviamente, si no hay una buena comunicación en la pareja, no se puede llegar a resolver. Entonces, hay que tomar en cuenta que la pareja debe primero crear una conexión, crear una amistad, crear una complicidad íntima. Y la complicidad implica no solamente, como mencionaba al principio del video, quitar mi ropa, sino quitar mis miedos, quitar quizás un poco de creencias, tanto del mundo como incluso de mi religión, ¿no? Porque por lo menos en estos días escuchaba a una señora que le había dicho al sacerdote que ella pues no quería tener encuentros con su esposo porque eso era pecado, pero era una señora que estaba casada por la iglesia. El sacerdote le decía, no, es que allí está lo hermoso del matrimonio, es allí en ese encuentro donde ocurre la verdadera unidad, es donde está la expresión y la gracia, ¿verdad? Hay una expresión de amor, hay una expresión de la gracia que da Dios en cuanto a esa unidad y que el hombre y la mujer sean uno. Entonces también puede haber unas creencias erradas de la fe y también algunas creencias erradas de nuestra educación sexual, cultural, de nuestra familia, que impiden que podamos vivir y disfrutar una intimidad mucho más plena con nuestra pareja. Entonces, es hablar, es comunicar con nuestra pareja, que lo hemos elegido, que es con quien descansamos todas nuestras noches, es decir, con quien dormimos todas las noches. O sea, no deberíamos sentir vergüenza de poder expresarle y poder comunicar abiertamente lo que está ocurriendo en la intimidad para poder buscar y apuntar a esa plenitud. Y qué bonito sería si apuntáramos a ese placer y a esa plenitud ordenada al amor y no al deseo, o sea, ordenada a un deseo desordenado, sino ordenado al bien de los dos como pareja, de ese amor, ordenado a ese deseo, pero un deseo purificado. Entonces hay que conversar, hay que hablar con nuestra pareja, hay que desnudarse, pero íntimamente, es decir, nuestro corazón, nuestros miedos, nuestros deseos, corregir aquellos vicios que contaminan esa poder tener quizás una mirada mucho más pura hacia nuestra sexualidad, quizás revisar heridas, quizás revisar abusos, para poder transformar la intimidad y para que realmente los encuentros puedan llegar a tener un sentido, un verdadero sentido pleno, y no simplemente un encuentro que sea vacío, que no nutra en nada a la pareja, ni de una satisfacción corporal, ni mucho menos una satisfacción o gozo en el alma. Entonces creo que la comunicación, la revisión personal, quizás también la búsqueda de ayuda, que sé que es difícil, de verdad, si es difícil ir a un psicólogo y exponerles nuestros pensamientos, nuestras ideas, nos da vergüenza quizás hablar de nuestro pasado. Imagínense visitar a un sexólogo y tener que abrirle eso tan íntimo de nosotros que ni siquiera somos capaces de abrirlo a nuestra pareja, esa cajita. Imagina tener que conversar nuestra intimidad y destapar nuestra intimidad ante un sexólogo. Y más allá de eso, un sexólogo que pueda quizás entender nuestra fe o entender nuestras creencias o nuestra cultura, o por qué tenemos esos patrones, o cómo podemos quizás desapegarnos de adicciones a la pornografía, a masturbación, en fin, es bastante complejo, pero la invitación es que empecemos fuera
empecemos fuera de la alcoba, fuera de la cama, a comenzar a ordenar nuestra intimidad para poder dar pequeños pasos, para poder sanar, para poder ajustar y llegar a una verdadera intimidad que llene en cuerpo y alma, que me haga sentir amada y deseada, pero desde un deseo, digamos, desde un deseo bonito, desde un deseo ordenado, no desde un deseo lujurioso, no desde un deseo morboso, ¿no? Sino porque todos anhelamos sentirnos amados y deseados por nuestro compañero, ¿no? El deseo sexual está para eso, la atracción está para eso, pero cuando se ordena al amor y no a una satisfacción netamente corporal y utilizar al otro como si fuera un sujeto de uso y no un, digamos, un objeto de uso y no un sujeto que tiene derecho a ser amada y deseada ordenadamente. Entonces les dejo esta reflexión, ¿no? De cómo podemos empezar a reconstruir nuestra intimidad desde una mirada diferente. Los invito a escuchar sobre la teología del cuerpo, los invito a escuchar videos sobre las heridas, digamos nuestras heridas de infancia y cómo muchas de estas heridas de infancia pues pueden presentar desorden en nuestra sexualidad. Les invito a reflexionarse y detenerse un poco en por qué, si esto es algo tan explosivo, tan rico, tan placentero, nunca me satisface y me deja una sensación de más, de querer más. Y ese querer más no es porque, bueno, todo lo bueno se quiere repetir. No, este más es como la gula, porque es un más desordenado. Es porque no me sacio, es porque no me lleno. Porque les puedo asegurar que cuando tienen un encuentro que llene su cuerpo y su alma, los días se pueden prolongar, porque hay una plenitud que sacia, hay una agua viva que corre entre ustedes y pueden espaciarse los tiempos, no tienen que ya buscar al otro para estar, para intimar, no surge esa necesidad desordenada de ir y correr detrás de mi pareja para que satisfaga una necesidad que viene más desde lo biológico que una necesidad de querer compartir y entregarme al otro. Bueno, nos vemos en un próximo video. Espero leer sus comentarios. Compartan este video con quien crean que le pueda interesar. Suscríbanse a mi canal y seguimos con estas conversaciones con respecto a la sexualidad.